Ok, hoy vamos a analizar el tema de tipos de ángulos. Cómo se clasifican los ángulos acorde a su medida. Vamos a ir recordando. Un ángulo agudo, ¿sí?, es aquel que mide a partir de 0 grados hasta menos de 90 grados. Este es un ejemplo de un ángulo agudo. Otro ángulo que conocemos, que recordarás, es el ángulo recto. El ángulo recto es aquel ángulo cuya medida es de 90 grados. Es importante recordar que muchas veces su representación en dibujos, el ángulo de 90 grados, queda definido por este símbolo, 90 grados. ¿Vale? El ángulo obtuso es aquel ángulo cuya medida es mayor de 90 grados, pero menor de 180. El ángulo llano, como aquí se ve en el dibujo, es aquel cuya medida es de 180 grados. También recibe el nombre de colineal. El ángulo entrante es un ángulo cuya medida es mayor de 180 grados. Aquí nos dieron un ángulo entrante porque recuerda que el ángulo, si viene, se mide en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, si es mayor de 180 grados, pero menor de los 360, recibe el nombre de ángulo entrante. Y el ángulo perigonal, o también completo, como te marca aquí la figura, es un ángulo que mide 360 grados. Hay dos nombres más de ángulos acorde a la medida que vamos a estar analizando, que son los ángulos complementarios y suplementarios. Los ángulos complementarios debes recordar siempre que son aquellos ángulos cuya suma, pueden ser 2 o 3 o más, pero que la suma de esos ángulos te dé un ángulo recto, es decir, que la suma de ellos te dé 90 grados. Esos son los ángulos complementarios. Y los suplementarios también pueden ser 2, 3, la cantidad de ángulos que tú quieras, solamente que aquí la sumatoria siempre te debe de dar 180 grados. Alfa, beta, gamma más teta, supongamos 180 grados. Repito, en estas definiciones de complementarios y suplementarios puede ser a partir de 2 ángulos o más, pero la suma para el complementario te debe dar 90 grados. La suma de esos ángulos. Y en los suplementarios, la suma te debe de dar 180 grados.